Bueno, vamos a empezar con continuidad. En la clase de ayer hablamos un poco de límites, cómo calcular algunos límites, hicimos algunos ejemplos. Eh, Resaltamos la importancia del uso de trayectorias para examinar cuándo un límite no existe. Y ahora vamos a la parte de continuidad. Para que una función fuera continua en el curso de cálculo 1 se necesitaban tres cosas. ¿Cuáles eran esas tres cosas? Que el límite existiera, que la imagen en el punto de tendencia existiera y que ambas cosas fueran iguales, ¿cierto? Acá pasa exactamente igual, es exactamente lo mismo. Es decir, necesitamos que la función esté definida en el punto de tendencia la función debe estar definida, que el límite, cuando los valores, los puntos x, y tienden a ese punto a, b, exista, y que ambas tomen el mismo valor. Es decir, que el límite coincida con la imagen. Es exactamente la misma definición que se dio en cálculo 1. ¿Cuándo es más fácil identificar que una función es discontinua? Lo más fácil es identificar cuando las imágenes no están definidas, ¿sí? Cuando este f de AB no está definido. Porque como ya hablamos, determinar cuándo el límite no existe, tendríamos que analizarlo para cada punto, ¿cierto? E incluso analizándolo para cada punto, en algún punto es posible que sea difícil analizar la no existencia de ese límite. Y si el límite sí existe, demostrar que existe puede ser incluso más complicado. ¿Okay? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Tengamos en cuenta que aunque podamos nosotros en alguna función resolver alguna forma indeterminada, vamos a hacer alguna factorización, hay que tener cuidado con esas manipulaciones. A ver, veamos este primer ejemplo. Miremos ese ejemplo. Esa función donde es continua. Va a ser continua en todo el plano cartesiano, excepto en el punto 0, 0. ¿Por qué? Porque en el 0, 0, ¿qué pasa con la función? Que el denominador se hace 0. Y si el denominador se hace 0, la función allí no está definida. Entonces, se hace 0, se hace indefinida en el 0, 0, por lo tanto, esa función es discontinua en el 0, 0. Sin embargo, bueno, acá hay una forma en la que se puede tratar esa discontinuidad. ¿Y por qué? Precisamente por esto. Miren lo que está acá en la parte de abajo. Resulta que el numerador es una diferencia de cuadrados. Y esa diferencia de cuadrados precisamente es ¿quién? Es x al cuadrado y y al cuadrado. Es decir, sx a la 4 y a la 4 queda como x al cuadrado más y al cuadrado por x al cuadrado menos y al cuadrado. Y podemos simplificar estos factores. Pero ojo, cuando nosotros simplificamos algo así en una expresión, esto se puede hacer siempre y cuando que eso que estoy simplificando, eso que estoy, realmente me dice simplificando, pero lo que está haciendo es dividir en numerador y denominador por lo mismo. Y para poder hacer eso, para poder dividir en numerador y denominador por lo mismo, necesitamos que eso que estoy dividiendo no sea 0. No puedo dividir por 0. Entonces, acá para el límite no hay problema, ¿cierto? No hay problema porque precisamente, como hablamos ayer, nosotros nos podemos aproximar tanto como queramos al 0, 0, pero en la definición misma del límite no vamos a tomar el valor 0, 0. Y como no vamos a acercarnos, o sea, vamos a acercarnos, pero no vamos a tomar el valor 0, 0, x cuadrado más y cuadrado efectivamente es diferente de 0 y podemos hacer esta manipulación. Es decir, que este límite simplemente queda de esta manera, ¿sí? Quitando esta condición, ese factor que estaba allí repetido, entonces nos queda el siguiente límite cuando x ya tiende a 0, 0 de x cuadrado menos y cuadrado. Y ese no tiene forma indeterminada, ese límite es igual a 0. ¿Bien? Ustedes pueden observar
que este límite realmente, o mejor dicho, que esta función, el único problema de continuidad que puede tener, lo puede tener es en el 0, 0, porque en cualquier otro punto la imagen está bien definida. La imagen está bien definida. Ahorita vamos a hacer un comentario con respecto a un teorema de combinaciones continuas, ¿bien? Entonces acá, como vemos, este límite da 0. Por eso podemos, para conseguir que la función sea continua, redefinimos esto como una función a tramos y en el valor, precisamente en ese valor que no puede tomar el tramo de arriba, ¿cierto? El tramo de arriba no puede tomar el valor 0, 0. Entonces redefinimos allí la imagen, ponemos una imagen y la imagen que ponemos es precisamente 0 en ese punto. ¿Por qué ponemos 0? Porque el límite está dando 0. Entonces, si el límite es igual a la imagen en el punto, tenemos que la función va a ser continua en el punto. Y en todo el resto del plano, la función es continua. ¿Bien? Veamos por acá. Bueno, por acá más o menos vemos la gráfica de esta función. Ahí estamos viendo que esto desciende precisamente ahí a 0. Hay que tener cuidado cuando leemos nosotros estas gráficas y es precisamente por la escala. Si ustedes observan en esta parte de abajo tenemos que esto es el eje X. Acá tenemos 1 menos 1, es decir, los positivos van hacia la parte de la izquierda en esta imagen y van los negativos hacia la parte de la derecha. Pero algo que debemos reconocer es que el 0 más o menos está pasando por acá, ¿cierto? Si ustedes observan el 0 de X está pasando por acá. Ahora miremos el de Y. El de Y está acá en la parte de arriba. Los negativos van hacia atrás y los positivos vienen aquí hacia adelante. Pero el 0 de Y, ¿por dónde está pasando? El 0 de Y está pasando como por acá. ¿Sí? Y si ustedes observan el de Z, el 0 de Z está pasando como por acá. Entonces, cuando los tres se hagan 0, precisamente estamos en qué punto. Estamos en ese punto de la superficie. Estamos acá en este punto de la superficie. Cuando los tres se hagan 0. ¿Cierto? Entonces ahí precisamente es el origen. Ahí es el origen de coordenadas. En esta gráfica de la izquierda lo podemos ver por acá. Vamos a ponerlo en rojo. Se va a ver, será ese punto que está allí, que está allá abajo. ¿Ven? Bueno. Resulta que para nosotros, bueno, vamos a hablar antes de hablar de esto, bueno, también tenemos el teorema de combinaciones continuas, pero acá habla un poco a grosso modo de eso. El teorema de combinaciones continuas básicamente dice lo siguiente. Si usted tiene funciones que sean continuas, entonces la suma, resta y producto de funciones continuas es continua. Y el cociente es continuo cuando el denominador no se haga cero. ¿Bien? Es decir, por ejemplo, funciones polinomiales ahora ya no en una variable, sino en dos variables, que es lo que dice por acá. Las funciones polinomiales, ya sea en una variable o en dos variables o en las variables que usted quiera, esas funciones polinomiales son funciones que son continuas. Si son de dos variables, son continuas en el plano. Si son funciones de tres variables polinomiales, son continuas en el espacio. ¿Qué es una función polinomial en dos variables? Básicamente, serán combinaciones lineales de estas expresiones de acá. O sea, potencias de X por potencias de Y, potencias enteras, ¿cierto? Enteras no negativas. Es decir, pueden ser potencias cero y pueden ser potencias positivas. Y usted hace la combinación lineal de todas estas expresiones. Eso se convierte en un polinomio, viene siendo un polinomio en dos variables. En tres variables, entonces ahora agrega una variable más y ahora tendrá el producto de tres monomios que serán potencias de variables. Bien, y hace la combinación lineal de estos elementos y eso es un polinomio en tres variables. ¿Sí?
Eso sería un polinomio de tres variables. Por ejemplo, si ustedes observan esto que está aquí, esta función que estoy seleccionando por acá. El numerador, que es xy, es un polinomio en dos variables, y el denominador y menos x también es un polinomio en dos variables. Entonces, toda función polinomial, cualquier función polinomial en las variables que sean, será continua respectivamente en el espacio en el cual viva esa función. ¿Bien? Es decir, si tengo una función en dos variables polinomial, eso es continuo en todo el plano. Si tengo una función en tres variables polinomial, es continuo en todo el espacio. Y como les digo, si yo tengo que, vamos a poner por acá, con ciertas condiciones. Vamos a poner si f y g son continuas en un punto A, B, vamos a pensar de continuidad, hablar de continuidad en el plano cartesiano. ¿Listo? Si son continuas en un punto A, B, entonces también son continuas en A, B, las siguientes funciones. Son continuas en A, B las siguientes funciones. Las funciones, bueno, uno puede realmente tener varias funciones, pero entre otras vamos a tener las siguientes. Primero, resulta que la suma de estas funciones, la suma de funciones continuas, es una función continua. En un punto estamos hablando de continuidad puntual. Bien, no estamos hablando de continuidad en una región. La resta de funciones continuas también es una función continua. Si usted ya identifica dos funciones que son continuas en un mismo punto, la suma de ellas es una función continua, la resta de ellas es una función continua. El producto de ellas también es una función continua. El producto será una función continua. Y ojo, el cociente será una función continua, f sobre g, siempre que la función g evaluado en A, B sea diferente. Es decir, recuerda que para que sea continua en A, B, necesitamos que la imagen exista y el límite exista y ambas cosas sean iguales, ¿cierto? Por eso simplemente voy a poner la condición de que la imagen de G en el punto A, B sea diferente de 0, ¿bien? Esto que estamos escribiendo acá para funciones en dos variables, se puede mantener también para funciones en tres y en más variables. Este es un teorema de combinación de funciones continuas. Hay que tener cuidado con algunos detalles, sobre todo en el cociente. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros ya no queremos hablar de continuidad puntual? Continuidad en un punto, quiero hablar de continuidad en una región. Entonces, si ya quiero hablar de continuidad en una región, ¿sí? ¿Qué podría hacer? Entonces, para hablar de continuidad en una región, debería hablar un poco de cómo, bueno, acá, de cómo se comportarían las funciones en la región. Bien, vamos a escribir acá un poco de eso. La diferencia con respecto a la continuidad en una región. Entonces, si f es continuo en una región R1. Ojo, para que sea continua en una región R1 quiere decir que es continua en todo punto sobre esa región. Y bueno, vamos a poner acá de una vez que es una región abierta, como estudiamos ayer, esas regiones abiertas.
Si f es continua en una región abierta, R1. ¿Qué quiere decir abierta? Que todo punto de la región es un punto interior. ¿Qué quería decir que es un punto interior? Un punto interior en una región es un punto interior si existe una bola abierta centrada en él que está totalmente contenida dentro de la región. ¿Bien? Entonces voy a pedir que f sea continua en una región abierta R1. Y G continua en una región abierta R2. Vamos a pedir eso, que una sea continua en una región abierta R1 y que sea continua en una región abierta R2. Bien, entonces, las siguientes funciones son continuas. Dos puntos. Entonces tenemos nuevamente, primero, resulta que lo que viene siendo la suma, nuevamente la suma, eh, vamos a poner así, la suma, f más g, ya vamos a poner en dónde van a ser continuas, la resta, f menos g, el producto, f por g. Estos tres tienen una característica que las relaciona. Las tres serán continuas, pero ¿dónde serán continuas? Ellas serán continuas. Entonces, como dice entonces las siguientes funciones son continuas. Ellas en la intersección de las regiones R1 y R2. ¿Bien? Intersección de las regiones R1 y R2. ¿Dónde son continuas esas funciones? Y ya no estamos hablando de continuidad en un punto, estamos hablando de continuidad en una región. Entonces, cada función va a ser continua en su región, ¿bien? Pero para que las funciones sean continuas, esa combinación de funciones sea continua, es decir, la suma, resta, producto, sea continua en una región, ¿en qué región va a ser continua? Va a ser continua precisamente en la intersección de las dos regiones. Si las dos regiones no se intersectan, entonces la suma no es continua, ni la resta, ni el producto. ¿Bien? ¿En qué cambia con respecto al cociente? Veamos. Cuarto. El cociente, f sobre g, también será continuo entonces volvamos acá a la coma, en la intersección de las regiones R1 y R2, coma, exceptuando aquellos puntos en los cuales G se hace cero. Es decir, acá necesitamos además de tener la intersección de los dominios, perdón, tener la intersección de esas regiones de continuidad, necesitamos quitar todos aquellos puntos en los cuales la función g se haga cero. Entonces esto nos permite ahora, trabajando con algunas funciones continuas, generar nuevas funciones continuas. Como les digo, si por ejemplo tomo polinomios, entonces construir más polinomios me genera funciones continuas. Si yo ahora hago la división de polinomios, eso me genera funciones continuas. ¿Bien?
Hay que tener cuidado con respecto a, sobre todo a la división, tanto en la continuidad puntual como en la continuidad en regiones. ¿Bien? Bueno, y vamos a asumir algunas funciones continuas. No sé si hasta el momento tengan alguna pregunta. Si tienen preguntas, váyanlas haciendo. Van dejando ahí en el chat. Vamos leyendo el chat y vamos respondiendo las preguntas. Bueno, voy a quitar esto que tenemos escrito. Si no lo han escrito, tómenle un pantallazo o así. Ya lo están terminando de escribir. Entonces tómenle un pantallazo, una foto. Porque quiero que escribamos algunas cositas más. Bueno, vamos a ordenar acá todo esto. Entonces, resulta que nosotros en el curso de cálculo 1 teníamos un teorema y era precisamente la continuidad en la compuesta. Para que la compuesta fuera continua se necesitaban algunas cosas. Acá puede ser, o sea, puede ser un poco delicado, pero vamos a ver, ¿cómo era en cálculo 1? Entonces, en cálculo 1 decíamos lo siguiente. Básicamente lo que nosotros queríamos analizar era esto. F compuesto G de X, ¿cierto? Entonces queríamos analizar esta función, y queríamos ver qué pasaba con la continuidad. La pregunta es, ¿dónde es continua? ¿Cierto? ¿Dónde es continua? Entonces, para esto necesitábamos algunas condiciones. Para que esta función fuera continua, necesitábamos lo siguiente. Que G, si hablábamos de continuidad puntual, entonces F de G de X es continua en un número A, Tengan en cuenta que estamos hablando por ahora de la continuidad de cálculo 1 para una compuesta, ¿no? Es continua en un número A si tenemos lo siguiente. G evaluado en A, perdón, si G es continua puntualmente en A y F es continua puntualmente en G de A. ¿Bien? Ya básicamente necesitamos que la interna sea continua precisamente en el punto, en este punto A. Vamos a resaltar acá. Vamos a resaltar un poco esto. Necesitamos que la interna G sea continua puntualmente en el número A y que la externa sea continua ¿en dónde? Sea continua en la imagen de A en la función G. ¿Bien? Entonces acá para el curso de cálculo 3 va a pasar algo muy similar. Porque ahora la pregunta no es cuándo esta compuesta es continua, visto así, sino visto de esta manera. Ahora tengo una función f evaluada en una función g, pero supongamos que depende de dos variables, de x y y. ¿Bien? Tengo esa compuesta. Acá la compuesta realmente se puede convertir en algo complicado. Se puede convertir en algo complicado, ¿por qué? Porque realmente uno acá en cálculo multivariable normalmente no hace compuesta de funciones multivariables, hace compuesta de funciones de una función multivariable con una función de una sola variable, ¿sí? Es decir, básicamente piense usted en una función es f, bueno, vamos a ponerle w, y w va a ser igual a f de z.
Es decir, tenemos una función de una sola variable. Y por otro lado, tenemos que z es igual a esta función g de xy. ¿Bien? Entonces, si ustedes observan, realmente lo que estoy haciendo es haciendo una compuesta, sí, pero lo que estoy haciendo en esta compuesta es metiendo mi función z, que depende de dos variables, en mi función f, que depende solo de z. ¿Bien? Pero resulta que para analizar la continuidad de una función de este estilo, basta con analizar la continuidad en una región o puntualmente, dependiendo de lo que quiera analizar, de la función de dos variables, es decir, donde la función z sea continua, necesito ver que en esa imagen, la función f también sea continua. A ver, vamos a poner un ejemplo para hablar un poco de continuidad puntual acá. Supongamos que f de z es precisamente, a ver, vamos a poner la función e elevado a la z. ¿Sí? Bueno, ahí no puedo poner la notación de potencia, pero ahí la vamos a entender bien. Y vamos a pensar que z es la siguiente función. Vamos a poner que esto es x cuadrado menos y, todo dividido en x cuadrado menos y cuadrado. ¿Bien? Ahí está. Ahí tenemos z es x cuadrado menos y dividido en x cuadrado menos y cuadrado. Entonces, ahora, por ejemplo, yo quiero analizar la continuidad de la compuesta. ¿Cómo va a quedar la compuesta? La compuesta de estas funciones, pues va a quedar una función w, ¿sí? Va a quedar una función w que va a ser igual a ¿quién? A e elevado a la ¿qué? A la x al cuadrado menos y dividido en x al cuadrado menos y al cuadrado. ¿Correcto? Va a ser esa función de allí. Y ahora, si yo quiero analizar la continuidad de esta función que está acá, yo quiero analizar dónde esta función de aquí, cuando esta función de acá es continua. Entonces, necesito analizar la continuidad de la interna, ¿bien? Y eso va a ser una parte inicial, porque observe, si la interna no está definida, no tiene ningún sentido hablar de la compuesta. Entonces, lo primero que necesito analizar es la continuidad de la interna, y una vez pueda analizar la continuidad de la interna, analizo la continuidad de la externa. Acá, bueno, estoy tomando la función externa f como la función exponencial que es continua para cualquier número real. Entonces no tiene mucho problema. Es decir, para este caso solamente tendría que analizar la continuidad de la función interna. Es decir, dónde esto va a ser continuo o dónde no va a ser continuo, al menos en el 0, 0 podemos identificar que no es continuo. En otros lugares tal vez tendríamos que hacer alguna manipulación, ¿cierto? Por ejemplo, podemos identificar que, bueno, necesito que x al cuadrado menos y cuadrado sea diferente de 0. Entonces vamos a averiguar cuándo se hace 0. Y esto es x al cuadrado igual a y al cuadrado. Si x al cuadrado es igual a y al cuadrado, ¿qué puedo decir a partir de esto? Que x es igual a más o menos y. Es decir, si ustedes dibujan esto en el plano cartesiano, esto serán dos rectas. En esas dos rectas, esa función no es continua. Es decir, la recta y igual a x y la recta y igual a menos x. En estas dos rectas, la función no es continua. ¿Bien? Porque en el denominador vamos a tener problemas. Otra cosa es que el límite exista. El límite puede que sí exista. Porque si ustedes observan, cuando yo analizo por ejemplo, yo hago x igual a y. Hago x igual a y, en el denominador se hace 0. Y en el numerador tengo x cuadrado menos x. Y eso solamente tiene problema en el 0, 0. ¿Sí observan? Solamente tiene problema en el 0, 0. Es decir, ¿dónde tiene forma indeterminada? En el 0, 0. Para los demás valores,
tengo en el numerador x cuadrado menos x y en el denominador 0, es decir, eso no está definido. ¿Bien? Pero puede ser que el límite en el 0, 0 sí exista. Puede ser que el límite sí exista en el 0, 0. Entonces, es otra cosa. Acá solamente estamos hablando de la continuidad. ¿Sí? Para la continuidad, como les digo, lo más fácil es mirar dónde las imágenes no están bien definidas, donde no están bien definidas, y a partir de eso, entonces puedo analizar algunas cosas más. Por ejemplo, si yo definiera ahora en el 0, 0 una imagen, porque en el 0, 0 el límite de z sí tiene forma indeterminada. Entonces, si yo defino precisamente la imagen de manera que el límite, en caso de existir, porque no sé si existe, en caso de existir coincida con esa imagen, entonces tendría que la función es continua en el 0, 0. ¿Sí? Pero ahí tendría que cambiar la imagen, porque la imagen en el 0, 0 no existe. Es decir, esa función así, tal cual está, no es continua en el 0, 0 y en ningún punto sobre estas rectas y igual a x y y igual a menos x. ¿Bien? ¿Qué pasa si cambiamos, por ejemplo, acá mi función f? Vamos a cambiar mi función f y ahora mi función f no va a ser esta exponencial. ¿Qué tal si esa función f, por ejemplo, es una función logarítmica? Vamos a poner acá un logaritmo natural. O sea, f de z será precisamente logaritmo natural de z. Entonces acá ya las cosas cambian. Ya las cosas cambian. ¿Por qué? Porque sí es cierto, mire que la función interna no la cambié. Donde la función interna es discontinua en todos los puntos sobre esas dos rectas. Pero ahora no solamente me interesa que sea continua la función interna, sino que los resultados hagan que la externa sea continua en esas imágenes. Es decir, yo necesito básicamente los valores de z, necesito averiguar cuáles son los valores de z que puedo ingresar aquí, de manera que esta función f sea continua para sus valores de z. Y es claro que no puedo ingresar cualquier valor de z, ¿cierto? No puedo ingresar cualquier valor de z porque si ingreso cualquier valor de z, lo más probable es que obtengamos algo que sea negativo. Es decir, ahora no solamente necesito saber cuándo z es continua, sino para garantizar la continuidad en la compuesta, necesito que z sea como positivo. Y ahora tendría que empezar a analizar esa condición. ¿Cuándo z es positivo? ¿Bien? Bueno, vamos a cortar por acá el video.